tendremos ahora nuestro estudio y vamos a animar a todos nuestros hermanos líderes, sobre todo, para que estén presentes, porque realmente sucede de que cambiar una costumbre es un poco complicado, ¿no? ¿Cierto, no? Normalmente los sábados de repente el que menos quería quedar en casa, pero ahora estamos viniendo a la iglesia porque creo, hermanos, de que va a ser mucho más efectivo, de mayor alcance para todo el pueblo del Señor. Y también, en breve ya nuestras congregaciones, algunas congregaciones del interior van a estar conectadas, van a estar también ellos reunidos los sábados y desde aquí estaremos transmitiendo la enseñanza para todas estas iglesias. Entonces, gracias a Dios por ello, amados hermanos. Amén. Aleluya. Lo que en esta noche vamos a comenzar a estudiar, a ver un tanto, hermanos, es una verdad preciosa para el pueblo de Dios. Y esta verdad es la siguiente: todos somos discipuladores. Amén. ¿Todos lo tienen ahí? Todos somos, una vez más, todos somos discipuladores. Glorias sean dadas a Dios por ello. Antes de continuar, hermanos, quisiera que todos inclinemos nuestras cabezas ahí donde estamos. Vamos a hablar con el Señor, que Él hable a nuestro corazón en esta hora. Padre querido, gracias te damos. Somos gratos a ti, Señor, por este tiempo que tú nos concedes para compartir tu bendita palabra. A fin, Señor amado, de que tu pueblo sea alimentado, a la vez, oh Dios, sea guiado, de tal forma, Señor, que todos nuestros hermanos, creciendo en el servicio a tu nombre, creciendo como líderes siervos, Señor, lleven adelante tu obra, tu reino, sea un impacto, Señor Jesús. Bendícenos, Padre, ahora, estos cultos sabatinos, Señor, de enseñanza de tu palabra, de ánimo para tu pueblo, Señor. Bendícelo, Dios Santo, glorifica tu nombre. Sí, Padre, no solamente los hermanos que están hoy aquí reunidos, sino aún, Señor, nuestros hermanos que estén en el interior, en otras congregaciones, todos ellos, Padre amado, sean alimentados vivamente por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados, entonces el tema es: todos somos discipuladores. Nosotros tenemos como lema una iglesia discipuladora. Hace algún tiempo atrás estábamos estudiando este tema al respecto de qué cosa es el discipulado. Y decíamos esencialmente que el discipulado es llevar al creyente a un crecimiento, a la madurez espiritual. Amén. Ahora, esto, hermanos, está faltando lamentablemente casi en todas las iglesias a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en épocas en las cuales, en una época, mejor dicho, en la cual se valora la independencia, se valora lo individual, ¿no? Y entonces hay mucha gente que va a la iglesia solamente el día domingo, escucha el mensaje, ¿verdad? Escucha el mensaje del día. No tienen contacto con nadie, van, llegan, se sientan, miran a su lado, de repente lo ven algún hermano, el único saludo que dan en el día, ¿verdad? No tienen ninguna exigencia, no rinden cuentas a nadie a través del discipulado. Y saben, hermanos, para estas personas el crecimiento espiritual depende de un mensaje dominical. ¿Qué les parece? Escuchan solo un mensaje el día domingo de 30, 40, 50 o 60 minutos y eso es todo su discipulado de la semana. ¿Creen ustedes que eso puede funcionar o no? No funciona. Y no funciona porque no es conforme a la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos en la palabra, hermanos, nuestro Señor Jesús discipuló ¿a cuántos? Por lo menos. ¿Ah? ¿A cuántos? Por lo menos a 12. Pero lo cierto es que en realidad nuestro Señor tuvo tantos discípulos. La Biblia nos dice que había 70 a los cuales Él envió de 2 en 2.
Y de aquellos hombres, 70 por lo menos, el Señor escogió a 12 para que fuesen sus apóstoles. ¿Cierto? A 12 de ellos. Pero el Señor estuvo con ellos, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuánto tiempo nuestro Señor estuvo con aquellos 12 por lo menos? 3 años. 3 años les enseñó la palabra, verdades. A muchos de ellos también los corrigió, los orientó, los guió. Andaba, comía con ellos, etcétera, etcétera. El Señor estaba con ellos. Ustedes recuerdan cuando un día la famosa Marta le dijo al Señor: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana esté ahí sentada contigo escuchando y yo estoy cocinando para todo el mundo? ¿Recuerdan o no? ¿Recuerdan o no? ¿Saben por qué? Porque en realidad, hermanos, no se trataba de solamente unas cuantas personas. El Señor andaba con muchas personas. No andaba con los 12 y con él 13, no. Habían muchos discípulos más que andaban con él. Y el Señor entonces a ellos les enseñó. Les enseñó, por ejemplo, sobre la oración. Díganme, ¿cómo les enseñó el Señor Jesús acerca de la oración? ¿Quién recuerda? ¿Cómo les enseñó el Señor Jesús? ¿Ah? ¿Cómo les enseñó a orar? Oren así, párense así, agáchense así, arrodíense así. Primero la rodilla izquierda, después la rodilla derecha. ¿Fue así? No. El Señor les permitió a sus discípulos que lo vieran orando. De tal manera que en un momento ellos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Les enseñó de una manera práctica. Igualmente, hermanos, cuando se trataba de la evangelización, el Señor evangelizaba mientras sus discípulos veían, y luego el Señor les decía: ahora ustedes vayan y prediquen. Ese era un discipulado entre ellos. Y así es como nosotros también tenemos que crecer, avanzar, desarrollar nuestra vida espiritual. Cuando vemos en la palabra del Señor, hermanos, miren ustedes la importancia del discipulado. El Señor Jesús un día envió a sus discípulos, como hemos dicho, los envió de 2 en 2, los envió a predicar, ¿verdad? En Marcos capítulo 6 nos dice que envió a los 12, los mandó de 2 en 2, les dio autoridad espiritual. Ellos fueron, salieron predicando. Pero cuando volvieron de esta misión que el Señor les había dado, 6:30, Marcos 6:30, dice la Biblia: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Encontraron, hermanos? Marcos 6:30, ¿tienen ahí? ¿Podemos leer juntos? Entonces, como dice, amados, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Interesante, ¿verdad? Salieron, predicaron, enseñaron. El Señor les había dado autoridad para reprender a los demonios, reprendieron demonios, sanaron enfermos. Pero cuando regresaron a la base, por así decir, donde estaba el Señor, cada uno dio cuentas. Amén. Cada uno dio cuentas de su trabajo. Y este modelo, hermanos, continuó en la iglesia. Abran sus Biblias en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Por favor. Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Miren cómo la iglesia primitiva comenzó a trabajar. No era gente cada una por su lado, no era gente individual, gente independiente. Miren ustedes el versículo 46, ¿cómo dice? Perseverando unánimes cada día en el templo, ¿qué más? Partiendo el pan en las casas, ¿qué más?
comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué sucedía? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, vivimos tiempos, repito, en los cuales la gente valoriza su independencia. Quieren estar solos. Especialmente, hermanos, en países avanzados como en Estados Unidos, en Europa. La gente casi no tiene amigos. Casi ni tiene amigos. Alguna vez les comenté que tenemos unos conocidos en Suecia. Viven tan solos, viven, por ejemplo, en un edificio de departamentos. Solo saben que el habitante de un departamento se ha muerto porque la cosa está oliendo feo, nada más. Así que ya saben, no les sorprende. Llaman a la policía viene, entran, y sacan y se acabó. Uno de ellos me decía incluso, allá prefieren tener mascotas en vez de tener hijos. A ese punto de soledad, de independencia, de individualismo está llegando la gente. ¿No? ¿Qué les parece? Ahora bien, hermanos, cada uno ve por sí mismo, cada uno ve por sus propias fuerzas, pero en la iglesia del Señor no es así. Repito, en la iglesia del Señor no es así. Miren ustedes, mientras la cultura de este mundo va hacia lo individual, la iglesia siempre es contracultural, ¿no? Hace la contra, por así decir. ¿Por qué? Vivimos juntos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos dejó un mandamiento muy claro. Él dijo, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? ¿Recuerdan, amados? Os améis unos. Y alguien que vive individual, alguien que quiere vivir su fe solito, ¿puede cumplir con ese mandamiento o no? ¿Puede cumplir con ese mandamiento alguien que llega a la iglesia, escucha el mensaje, da gloria a Dios, de repente ofrenda, de repente diezma, chao, y se va, y nunca genera vínculos con nadie? ¿Puede cumplir un creyente de ese tipo un mandamiento, este mandamiento tan importante? Amaos los unos a los otros. No es posible. No es posible obedecer a ese mandamiento. Por tanto, hermanos, la esencia del discipulado es esta, ¿no? Amarnos los unos a los otros. Pero también, hermanos, si se trata de ser una iglesia discipuladora, en la cual nuestro discipulado sea a través de la amistad, tengamos relaciones de amistad, de afecto, de amor verdadero con los creyentes, este tipo de comunión toma tiempo, no sucede de la noche a la mañana. Por ejemplo, usted desea tener una comunión, alguna amistad con sus amigos, con sus vecinos. ¿Cómo ganarse la confianza, hermanos, de ellos? ¿Cómo poder acercarse a ellos, tratar de vincularnos con ellos? Díganme, hermanos, ¿es así de un momento a otro o toma tiempo? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Es de un momento a otro o toma tiempo? Toma tiempo. Pero gracias a Dios, hermanos, aquí en nuestro país hoy hay una estrategia que no falla. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cuál es esa estrategia? La comida, ¿no? No falla. Bueno, hay que aprovecharla, ¿no? Toma tiempo, hermanos, crear amistad. Y hoy en día, amados, especialmente la televisión, ahora más que la televisión, el internet, toman el tiempo libre de las personas. Antiguamente, cuando había tiempo libre, yo me recuerdo, tal vez yo era jovencito, muchacho, pero en el barrio
Y los vecinos a veces se reunían a conversar, a reír, ¿verdad? Hoy en día esa costumbre prácticamente ha desaparecido. Todo el mundo tiene su grupo, tiene sus amigos, pero ¿a través de qué medio? ¿Ah? WhatsApp, Facebook. Se matan de risa, ja, 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 y no se ven. ¿No? Yo soy un tanto observador, hermanos. A veces estoy en el carro viniendo acá a la iglesia o yendo a cualquier lado y veo gente que está con su... debe estar con WhatsApp, ¿no? Ja, 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 se ríen solitos. Digo, ¿no están locos? No, no están locos. Es que ahora los vínculos se están forjando a la distancia. Yo tengo un grupo, o pertenezco a un grupo, por así decirlo. Es el grupo de los que salimos de la promoción de colegio, ¿no? No les voy a decir en qué año acabé secundaria para que no digan nada. ¿Ya? Pero no nos vemos casi nunca. Pero estamos en el grupo. Y jajaja, que por acá a veces yo veo, bueno, se están bromeando entre ellos, mandándose mensajes, mandándose, qué sé, algunas bromas, palabras también de aliento, qué sé yo. Hoy en día se está volviendo así. Pero repito, hermanos, no existe iglesia a través de WhatsApp. No podemos formar. ¿Cómo se llama tu iglesia? WhatsApp. ¿Será posible eso, hermanos? No es posible, ¿no? ¿Cómo se llama tu iglesia? Facebook online, qué sé yo. No existe. El problema, hermanos, es que como la gente está tan metida a lo de internet, a la televisión, no tiene tiempo libre, se han vuelto menos sensibles al dolor ajeno, menos sensibles al sufrimiento de los demás, tienen más miedo y están más propensos a comportamientos, dice acá, agresivos. Lo peor, hermanos, que ese comportamiento individualista, egoísta, a veces se manifiesta también en la iglesia. ¿Sabía usted? ¿De qué manera, hermanos? Hay mucha gente, por ejemplo, hoy en día, que van de iglesia en iglesia. Están un mes acá, otro mes se van para allá. Y uno les pregunta, si uno les preguntara, ¿por qué? Porque allá me siento mejor. Yo me recuerdo que estaba una vez hablando con un hermano que no viene a nuestra iglesia, no es miembro acá. Y él se entregó en una iglesia por acá, por San Gregorio. Ahí conoció al Señor, una iglesia chiquita, sencilla. Y de pronto no faltó alguna otra iglesia que lo jalaron, como se dice, ¿no? Le ofrecieron un ambiente de repente más bonito, ¿no? Y yo lo encontré, nos encontramos un día, estábamos tomando una Inca Kola ahí con él, y me dijo, Carlos, la verdad es que yo estoy yendo a otra iglesia, me siento mejor, me relaciono con empresarios, tú sabes que yo también soy empresario, va por acá, por allá. Bueno, está bien. Pasó un tiempo, tal vez unos 2 o 3 años, y tuvimos tiempo de oportunidad para conversar nuevamente con él. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo te está yendo allá en la iglesia? No, ya la dejé, pastor. Ya la dejé, hermano. ¿Qué pasó? No, volví a mi iglesia donde nací. ¿Así? Sí, la verdad es que no todo lo que brilla es oro, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿saben por qué? Porque mucha gente está buscando una iglesia a la medida de sus deseos personales, a la medida de sus intereses. No están buscando la dirección de Dios, no les importa si hay una palabra de Dios, no les interesa si es una iglesia seria donde se busca que cada creyente crezca fielmente con el Señor. No, solamente quieren algo sensorial, sentirse bien. Una iglesia en la cual no les digan claramente que hay la necesidad de crecer, de madurar en el Señor, de avanzar,
de ser cada día más creyentes, más fieles, más temerosos, etcétera, etcétera. No les gusta iglesias donde el pecado y las faltas son confrontadas, con amor sí, pero confrontadas. No, quiero vivir mi vida como yo quiero. Pero la iglesia nunca ha sido así, hermanos. Nunca ha sido así. Por tanto, hermanos, ¿cuál es el asunto de nuestro estudio del día de hoy? Probablemente de la próxima semana también. Mire, ve. Hemos dicho al comienzo de que todos somos discipuladores. No puedo ser un discipulador sin un discípulo. Y no puedo ser discípulo tampoco sin un discipulador. Por tanto, tenemos que relacionarnos, tener comunión, comunicarnos. Y saben, hermanos, entonces, ¿saben lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros dependamos de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen, hermanos, en esto? Dios quiere que nosotros seamos dependientes de Él en todo y para todo. ¿Correcto o no? ¿Sí o no, Jairito? ¿Seguro? Amén. Dios quiere que seamos dependientes de Él, ¿no? Como dice aquel viejo coro, ¿no? Sin Dios, nada somos en el mundo. ¿Ah? ¿Verdad? Pero así como somos dependientes de Él, a Dios le agrada que nosotros también seamos interdependientes de nosotros. Vayamos dependiendo siempre de la oración del pueblo de Dios, del consejo del pueblo de Dios. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de sus vidas han necesitado de la oración del pueblo de Dios? Repito la pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de sus vidas han necesitado de la oración del pueblo de Dios? Todos. Todos. Todos hemos necesitado algún momento que haya un ejército detrás de nosotros orando, ayudándonos, apoyándonos en clamor. Pero también hay la otra parte. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestros hermanos? ¿Cierto? ¿Cuántas veces hemos orado por nuestros hermanos? Dependemos mutuamente. Trabajamos juntos, comemos juntos, servimos juntos. Como hijos de Dios tenemos fuertes relaciones personales, porque no podemos crecer, dice acá, hermano, no podemos vivir sin que tengamos comuniones verdaderas y llenas del amor del Señor. Miren, hermanos, les voy a decir algo. Yo nací en un hogar cristiano. ¿Está bien? Mis amigos que no son de la iglesia, hermano, esta mano derecha sobra. ¿Está bien o no? Mis amigos, repito, que no están aquí en esta familia espiritual, con esta mano derecha, los cuento a todos. Y creo que todavía sobran dedos. Pero mis amigos, mis hermanos, con muchos de ellos somos amigos desde la infancia. ¿Saben dónde están, hermanos? ¿Dónde están? En la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor. Ahora bien, hermanos, no podemos crecer, repito, no podemos avanzar, hermanos, sin esa relación como hijos de Dios. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor, hermanos? ¿Usted quiere crecer en el Señor? Amén. ¿Usted quiere madurar en el Señor? ¿Usted quiere crecer como un poderoso instrumento en las manos de Dios? ¿Se ha puesto a pensar cuántos hermanos, amigos tiene en la familia de Dios? ¿Ah? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Se ha puesto usted a pensar cuál es el vínculo espiritual que usted tiene, por ejemplo, con su discipulador, con su discipuladora? ¿No? ¿Cierto? Entonces, hermanos,
Esto es algo que la iglesia está incentivando porque es conforme a la palabra de Dios. Gracias al Señor, hermanos, estamos trabajando y sirviendo al Señor en las casas, en las células, pero ahí tienen que haber fuertes vínculos de amor verdadero, de amor en el Señor. Gracias sean dadas al Señor. ¿Por qué, hermanos? La razón, ¿sabe por qué? ¿Por qué debemos crecer en una relación así profunda, verdad, de verdadero amor en el Señor? ¿Saben por qué? Porque nosotros servimos a un Dios trino. ¿Sabían eso, hermanos? Nuestro Dios, ¿qué cosa es, hermanos? Trino. Ahora se dice triuno o triunidad, ¿no? Es la doctrina, la famosa verdad de la triunidad divina. ¿Cómo es esta Trinidad, hermanos? ¿Quién recuerda? ¿Cuántos recuerdan? Padre, Hijo, ¿qué más? ¿Quién más? Y Espíritu Santo. A veces pensábamos, sí, nuestro Dios es trino, gloria a Dios, alabado sea su nombre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, es verdad, gracias a Dios. Pero nos hemos olvidado de que esto tiene una tremenda aplicación para nuestra vida. Repito, nos olvidamos de que esto tiene una tremenda aplicación para nuestra vida. ¿Por qué, mis amados? Miren ustedes. Amamos y servimos a nuestro Dios, en quien hay una perfecta relación. La relación de Dios Padre con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, ¿cómo es, hermano? ¿Cómo es esa relación entre ellos? ¿Ustedes creen que esa relación tiene alguna falla o no? No, es una relación perfecta, una relación maravillosa, gloriosa. ¿Cómo creen ustedes que es la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? 3 personas. ¿Cómo es la comunión entre ellos? ¿Acaso es una comunión con problemas? No. Y eso es lo que Dios quiere entre nosotros. Vamos a ver más adelante. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que se relaciona, es un Dios personal que tiene contacto con las personas. Nuestro Dios no es un Dios llanero solitario que creó, hizo todo y lo dejó y se fue. No, nuestro Dios se relaciona y lo más hermoso, hermanos, es que este Dios maravilloso vive en nosotros. ¿Y qué está haciendo en nosotros? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué está haciendo en nuestro corazón este Señor, hermanos? ¿Está durmiendo? ¿Está descansando por ahí? Hermano, Él entonces nos mueve también a que tengamos profundas relaciones con nuestros hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia nos enseña entonces que nuestro Dios, el Padre, es Dios. Amén, hermanos. Por ejemplo, hay un versículo precioso, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo es Dios, hermanos? Él es Dios. El Hijo es Dios. La Biblia lo dice, ¿no? Tu trono para siempre, oh Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Claro, el Espíritu Santo también es Dios, ¿no? Cuando Ananías y Zafira quisieron mentir al apóstol Pedro llevando una ofrenda y diciendo que era el total de lo que habían vendido cuando no era el total, mintieron. Pedro les dijo: ¿por qué fuiste tentado a mentir al Espíritu Santo? Fue tal el pecado que cometieron que cayeron muertos. Pero la idea, hermanos, es que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Pero además, la Trinidad es esta. Son 3 personas, 3 dioses. ¿Amén? ¿Es así o no? No. 3 personas, un solo Dios, ¿no? ¿Recuerdan la palabra que el Señor le da a Israel? Escucha, Israel, el Señor tu Dios, Jehová, uno es. Hermano, nuestra mente no puede entender eso. Es una verdad demasiado gloriosa para que podamos comprender, ¿no? Comprender a la Trinidad. Es imposible. Nuestro Dios es infinitamente mayor que nosotros. Nosotros no podemos comprenderlo. Y hay una cosa gloriosa, hermanos.
Nuestro Dios es tan maravilloso, nuestro Dios es tan grande, es tan infinito, que toda la eternidad no nos alcanzará para comprender la maravilla de nuestro Dios. Aleluya. Esto es, hermanos, una de las grandes glorias que viviremos en el cielo. ¿Sabe cuál será, hermanos? La de conocer siempre, siempre y siempre a nuestro Dios. Si aquí en esta vida ya nos maravillamos con lo que es nuestro Dios, imagínate lo que será en la eternidad, ¿cierto, hermanos? Cuando para siempre sigamos conociendo quién es nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, pero el punto es este, hermanos. Este Dios maravilloso, unido, anhela que nosotros, sus hijos, vivamos también en unidad. Abran sus Biblias un momento en Juan capítulo 17, versículos 21 y 22. Juan capítulo 17 es en la oración sacerdotal. Juan 17, 21 y 22. ¿Encontraron, amados? Dice, para que todos sean, ¿cómo? Vamos, más fuerte. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿No? Y 22, una vez más, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto el Señor quiere que su iglesia sea una iglesia unida? Hermanos, díganme ustedes, ¿será posible vivir en unidad si cada uno quiere vivir su vida individualmente? Si cada uno quiere vivir independientemente, si cada uno quiere hacer las cosas a su manera, es imposible. Entonces, hermanos, no seamos hallados caminando en dirección contraria a la voluntad de Dios. Perfecto. Si Dios quiere que seamos uno, ¿cuál es nuestra reacción entonces? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Ah? ¿Cuál creen ustedes que tiene que ser nuestra actitud, hermanos? Dios quiere que seamos uno. ¿Cuál es nuestra actitud? Gloria a Dios. Si Dios quiere que seamos uno, voy a trabajar para ser uno. Voy a pedir gracia al Señor para ser uno. Y esto se aplica a la vida, hermanos. Se aplica a la vida. ¿Por qué? Imagínate, hermano, que tienes que tratar con una personalidad difícil. Imagínate que tienes que tratar con una personalidad que, carambas, no es fácil. No es fácil, ¿no? Que a veces nos mueve a querer reaccionar, ¿no? ¿Cierto o no? Somos seres humanos, ¿o no, hermanos? Somos movidos a querer a veces reaccionar de una manera que no va a agradar a Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hacer? Hermanos, lo único que nos queda es recurrir a nuestro Dios trino y decirle, Señor, ¿qué harías tú? ¿Cómo actuarías tú en esta circunstancia? ¿Qué puedo hacer, Señor? Dame gracia, ayúdame. Hermano querido, y ahí el Espíritu Santo va a actuar en tu corazón, va a actuar en tu vida. Aleluya. Va a sustentarte, va a fortalecerte de tal manera, hermano, que tú y yo vamos a poder actuar como Él. Repito, tú y yo vamos a poder actuar como ¿quién, hermanos? ¿Cómo? Él. ¿Cuántos alaban a Dios por esto, hermanos? Él los da gracia. Amén. Ahora miren, nuestro Dios es un Dios trino. Pero miren ustedes cómo funcionan las cosas dentro en esa unidad. Por ejemplo, dice la Biblia que el Padre ama y se deleita en el Hijo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús fue bautizado? Fue una de las ocasiones, la otra fue en la transfiguración, ¿no?
y hubo otro momento más. Pero especialmente en el bautismo del Señor, fue bautizado, cuando se levantó, cuando salió del agua, dice la Biblia, hubo una voz del cielo que decía, ¿recuerdan qué decía esa voz del cielo? Este es mi Hijo amado, y en Él me complazco, en Él me gozo, en Él me alegro. O sea, el Padre ama y se deleita en el Hijo. Pero nuestro Señor, el Hijo de Dios, ¿cómo responde? ¿Cómo responde al Padre? ¿Ah? Responde con amor y obediencia. Hablan sus Biblias en Juan capítulo 14, los que tengan ahí a la mano. Juan 14, 31. Dice así: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, ¿qué dice? Así hago. ¿Qué hace el Hijo entonces, hermanos? Ama al Padre y obedece, se sujeta. Y finalmente, hermanos, el Espíritu Santo glorifica al Padre, glorifica al Hijo. Lean sus Biblias en Juan capítulo 16, están al ladito, por favor. Por ejemplo, el versículo 13. ¿Ah? Juan 16, 13. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué dice aquí? 14. Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo tiene esa labor, hermanos. Glorificar al Padre, glorificar al Hijo. ¿Qué relación tan gloriosa hay dentro de la Trinidad? El Padre no se siente celoso del Hijo. Todo lo contrario, lo ama, se complace en el Hijo. El Hijo se sujeta, ama y obedece. El Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo. Amén. El Hijo defiende la santidad del Espíritu Santo de tal manera que enseña que ningún pecado contra el Espíritu Santo es perdonable, ¿cierto? Entonces, hermanos, esa relación gloriosa es la que Dios también quiere que nosotros imitemos. Esa es la relación que Dios quiere que nosotros como hijos amados, la Biblia dice, así pues, hermanos, como hijos amados, sed imitadores ¿de quién? ¿Recuerdan ese pasaje? Sean imitadores ¿de quién? De Dios. Amados, es muy importante esto, muy importante. Aquí estamos realmente, hermanos, con una palabra de madurez en el Señor. Aquí usted no va a saltar en esta hora, usted va a pensar. Y usted tiene que tomar una decisión de llevarlo al corazón y llevarlo a su vida diaria. ¿Ah? ¿Amo a mi hermano? ¿Amo a mi hermano? Es una pregunta necesarísima, hermanos, como hijos de Dios. ¿No? ¿Me sujeto en la iglesia en la cual sirvo? Si el Espíritu Santo honra al Padre y al Hijo, yo tengo esa actitud también de honrar a mi hermano o meterle cabeza, serrucharlo, rajarlo, etcétera, etcétera. Ahora se dan cuenta, hermanos queridos, que esas actitudes que no corresponden a Dios y que no vemos en Dios, tampoco pueden estar en nuestras vidas como verdaderos discípulos del Señor. Más aún, como el título de este estudio lo dice, todos somos discipuladores. ¿Cómo vamos a discipular si no actuamos con el amor del Señor, si no actuamos con el amor de Dios, si no actuamos con la gracia del Señor Jesucristo, con la humildad del Señor, con la sujeción del Señor, si no actuamos con ese amor, esa comunión del Espíritu Santo? Pero recuerda, hermano, todos estamos llamados a ser, ¿qué cosa? Discipuladores. ¿Cuántos pueden alabar al Señor por esto, hermanos? Aleluya. Amados, y el tema de la unidad del pueblo del Señor, de la iglesia,
es de lo más importante que hay, hermanos. Es de lo más importante que hay. Si usted lee, por ejemplo, estudia un poco más Primera y Segunda de Corintios, usted va a ver qué estragos causa dentro de la iglesia la falta de unidad. Qué estragos espantosos. Es terrible, hermano. ¿Qué estrago trae a la iglesia la falta de amor los unos a los otros? Hermanos, ¿cuántas iglesias en la historia han desaparecido? ¿Saben por qué? Simple y llanamente porque el enemigo quitó el amor y la unidad dentro de ella. Robó. ¿Cuántas y cuántas? Miles. Pero la voluntad de Dios, amados, ¿qué cosa es? Es que estemos unidos y nos amemos unos a otros. Vamos ahora sí a Juan capítulo 13, por favor. Abran sus Biblias. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Aleluya. Juan 13, 34 y 35. ¿Cómo dice la palabra del Señor, amados? Todos juntos. Un mandamiento nuevo os doy. Más fuerte. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué cosa? Si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí tenemos muchas verdades. Primero, amados, que el asunto del amarnos unos a otros no es optativo. Si quiero te amo, si no quiero no. Si quiero te amo o si quiero te reviento. Porque el Señor, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo el Señor? Un mandamiento. Piénsalo. El Señor nos dijo, les doy una idea. Ámense unos a otros. ¿Fue una idea, hermanos, que el Señor nos dio? ¿Fue una idea? ¿Qué fue? Mandamiento. Mandamiento. Si seguimos analizando este pasaje, dice que tenemos que amarnos unos a otros. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el modelo a seguir en este amor unos por otros? El Señor dice, yo, como yo os he amado. ¿Tú te imaginas a Pedro preguntándole al Señor, Señor, ¿y cómo yo voy a amar a este bendito de Mateo, Señor? ¿No? Ponte a pensar un momento. La Biblia nos dice que Juan y Jacobo eran terribles, ¿no? Eran feroces. ¿No? Yo me imagino a Juan diciéndole al Señor, ¿yo, Señor, amarle a este? No, por favor. Pero el Señor insiste, tienes que amarlo como yo te amé a ti y yo te amo a ti. Amados, el Evangelio es maravilloso. Amén. ¿Saben por qué, hermanos? El Evangelio es glorioso porque no nos pide cosas pequeñas. El Evangelio no nos pide lo fácil. La vida en Cristo nos pide lo más difícil, lo imposible. Recuerda eso. Si usted cree que el Evangelio es papayita, fácil de vivir y que usted se equivocó de Evangelio. Usted se equivocó de Evangelio. La vida con el Señor nunca fue, hermanos, una vida dulcecita, llena de flores y de rosas. Nunca fue una vida en la cual estamos caminando en las nubes. No, mis amados. Recuerden que la vida con el Señor Jesucristo es llevar la cruz. Lleve su cruz. Es castigar, es golpear, crucificar al viejo hombre que no quiere amar, que no quiere someterse
al viejo hombre que quiere hacer todo daño. Y en tercer lugar, hermanos, acá el Señor dice algo más. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. En otras palabras, hermanos, este amor que se tiene del pueblo de Dios es un testimonio. El amor del pueblo de Dios es un testimonio. El mundo ve. Qué tragedia, hermanos, es cuando el mundo dice, oye, en esas iglesias el otro día se bronquearon. Qué tragedia. Alguna vez escuché que en una iglesia, hermanos, hubo tal pelea que tuvo que llegar la policía para separar a los hermanos adentro. Qué tragedia, ¿verdad? Y ustedes saben que, hermanos, ustedes saben que el enemigo es astuto. El enemigo, la menor falla que haya dentro de la iglesia, el enemigo le pone lupa y parlante, ¿cierto o no? La menor falla que haya en la iglesia, el enemigo dice, wow, mira, ¿no? ¿Para qué? Porque sabe que dañando el testimonio, mucha gente no va a querer acercarse más a la iglesia para escuchar el mensaje del Señor Jesús. Por tanto, mis amados, como verdaderos discípulos, tenemos que pedir gracia al Señor, que su Espíritu nos dé poder, nos dé gracia para poder amar como Él amó. Gloria al Señor. Pero hay algo más. Lean en el mismo Juan, por favor. Juan capítulo 17. Leímos en antes. No lo hemos leído este versículo. Juan 17, 23. Juan 17, 23. ¿Cómo dice la palabra? ¿Todos se encontraron? 2 y 3. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué cosa? ¿Cómo, hermanos? Para que sean ¿cómo? Que estén juntitos. Que estén juntitos de vez en cuando. Como dice, amados, para que sean perfectos en unidad. Hermano, por favor, no me digan cuánto implica esto, pero por la propia palabra que podemos ver aquí, perfectos en unidad, hermanos, ya implica una obra maravillosa y grande del Espíritu Santo, ¿no? ¿Para qué? Para que el mundo conozca, ¿qué cosa? Que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Miren, amados, en este pasaje, aquí el Señor dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es decir, les hago esta pregunta. ¿Cuántos desean que nuestros amigos, familiares, vecinos acepten al Señor Jesús? ¿Cuántos lo desean de corazón? ¿Qué tienen que ver ellos en nosotros? Para que ellos crean en Jesucristo, ¿qué tienen que ver? Aquí dice el pasaje. Tienen que ver que somos una iglesia unida. Acá el Señor lo dice. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Amados, miren ustedes. Amados los unos a los otros, en perfecta unidad, da un testimonio maravilloso hacia los que aún no tienen a Jesucristo en su corazón. Si somos una iglesia discipuladora, donde todos discipulamos, tenemos que tener muy en claro esto. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. La frase unos a otros, unos con otros, es decir, esa frase en la cual se trata de unos a otros, la relación unos con otros, ¿sabe qué, hermano? Aparece en el Nuevo Testamento casi 100 veces. 100 veces. ¿No? Y la mayoría dice tiene que ver con las relaciones entre creyentes y desarrollar y crecer, hacer crecer en esa relación. No somos llaneros solitarios, hermanos. Les voy a decir una cosa que a ustedes les puede parecer hasta increíble, y lo es. Pero hoy en día hay una tendencia
Gracias a Dios aquí al Perú no ha llegado todavía, aunque algunos son así. Hay una tendencia en la cual, por ejemplo, mucha gente dice, yo soy creyente, yo soy cristiano. ¿Vas a alguna iglesia? No voy a ninguna. ¿Quién te alimenta? Dios. ¿Quién te guía? Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Y están correctos o no? Parece, ¿no? Pero se olvidan, hermanos, de que la iglesia es un cuerpo. Hace muchos años atrás, muchos años ya, con un conocido de la familia incluso, hijo de creyentes, yo le invité, oye, ¿por qué no vamos a la iglesia? Tú vives aquí cerca, vive por acá cerquita. Y él fue muy honesto, fue un poco duro, pero honesto, y me dijo, yo no necesito ir a la iglesia, me dijo. Pues sí, le digo, ¿por qué? Porque, miren lo que usó. La Biblia dice que yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? ¿No? Solo que el día en que no es templo del Espíritu Santo es un templo para, ¿no? Entonces, hermanos, pero en otros países hay hasta programas para este tipo de gente, hermano. ¿En serio? Hay mucha gente que dice así, yo escucho los mensajes que pasan por la televisión y eso es mi alimento espiritual para mí. Cosas de los últimos tiempos. Pero hermanos, nosotros estamos llamados a amarnos unos a otros y a vivir unidos siempre, participar juntos. Aleluya. Pero hermanos, ¿cómo podemos vivir como discipuladores, temerosos de Dios? ¿Cómo podemos vivir de tal manera, hermanos, que reflejemos la vida de nuestro Dios? Humanamente no lo vamos a poder hacer jamás. Mis decisiones, las tuyas, no tienen ninguna fuerza. Y no lo vamos a lograr, nos vamos a frustrar. ¿No? Por ejemplo, hermano. Por ejemplo, voy a perdonar al que me ofendió. ¿Ah? ¿Es posible, hermanos, o no? Humanamente no. Humanamente dice, espérate nomás, ya te vas a ver. Me la voy a cobrar. Me la vas a pagar. ¿Cierto, hermano? ¿Han escuchado esa frase o no, hermano? ¿Han escuchado esa frase o no? Me la vas a pagar. ¿Han escuchado o no? Ahora les voy a preguntar así. ¿Ustedes la han dicho o no? Ajá, hasta ahí nomás, ¿verdad? Posiblemente nunca la dijo, no se preocupe. Pero hermanos, repito, es imposible hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, amados, es imposible ser discipuladores, que amemos los unos a los otros, nos soportemos unos a otros, llevemos la carga uno de los otros, etcétera, etcétera. Es imposible. Más aún, hermanos, cuando a veces nuestra mentalidad es competitiva. Una de las marcas de este mundo es eso, la competencia. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes son negociantes? Levanten sus lindas manos los que son negociantes. ¿Ah? ¿Sí? No se preocupen, ¿por qué se chupan los que son negociantes? ¿Ah? No los voy a vacilar, hermano, les prometo. Pero ustedes han visto que si un día tú estás vendiendo, ¿ah? Un día te está yendo bien en el negocio, qué sé yo, el Señor coloca un perfume que atrae a los clientes a tu negocio. ¿Tú has visto a los demás? ¿Cómo te miran o no?
Venga para aquí, casera, y se va a tu negocio. No quieras escuchar lo que dicen, ¿no? Competencia. Quisieran ganarte. A veces esa mentalidad, venimos del mundo con esa mentalidad. Venimos con una mentalidad, hermanos, que no quiere obedecer ni someterse. Esa es la mente natural, es así. Y entonces salir de este tipo de mentalidad para tener la mente de Cristo, como hemos estado viendo, y vivir en comunión unos con otros, hermanos, solamente el Espíritu Santo puede hacer esa transformación en nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo puede hacer esa transformación en nuestro corazón. ¿Cómo? Ahí viene, hermano, la parte del discipulado. En tu tiempo a solas con Dios. En tu tiempo a solas con Dios, tú te relacionas con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Cierto, hermano? En tu tiempo a solas con Dios, tú te vas a relacionar ¿con quién? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esto, hermano, esa relación se va a manifestar cuando te relaciones con los demás. No hay duda. No tengo ninguna duda. Es lo que la palabra nos enseña. Es lo que la palabra nos enseña. Si tú te relacionas con el Dios de paz y de amor, ¿cómo te vas a relacionar con tu prójimo, con tu hermano? ¿Cómo te vas a relacionar, hermano querido? De la misma forma. Porque lo que recibes es lo que vas a dar. Es un principio sencillísimo, pero poderoso. Aleluya. Hermanos, solamente Dios nos puede dar gracia para que veamos al Señor en nuestro hermano. Solamente el Señor nos da gracia para ver la obra de Dios en nuestro hermano y amarlo como Él lo ama. Ahí a nosotros lo que nos toca es rendirnos al Señor, rendirnos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va conformando, nos va a dar la forma de nuestro Señor Jesucristo. Lean por favor, es el último versículo que leemos en esta noche, en 1 Corintios 10, 24. 1 Corintios 10, 24. Aleluya. ¿Cómo dice la palabra del Señor? ¿Ah? 1 Corintios 10, 24. ¿Cuántos se encontraron? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Piense un momento, hermanos queridos. ¿Será posible vivir esto? Léalo una vez más el versículo, por favor. Ninguno busque su propio bien, sino el del. ¿Cuántos creen que es posible vivir este versículo, hermanos? ¿Es posible o no? Humanamente, hermanos, es imposible. Solo el Señor nos puede dar gracia. La verdad, hermanos, en otro pasaje el apóstol Pablo dice, cada uno busca lo suyo propio, dice, ¿verdad? Es la tendencia humana. Es mi tendencia, es tu tendencia. Pero aquí viene esta palabra. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir como Dios quiere que vivamos. Tú quieres ser un gran discipulador, un gran instrumento en las manos del Señor. Tu mente tiene que ir cambiando. Tu pensamiento tiene que ir madurando. Nuevos pensamientos tienen que ir tomando tu corazón, tomando tu vida. Nueva forma de pensar conforme a la palabra. La mente de Cristo tiene que ir tomando tu corazón. De tal manera, mi hermano, tú vas a poder vivir como un verdadero discipulador. Tú vas a ser cada día vas a ir creciendo como un ejemplo. Los hermanos te van a ver, los nuevos creyentes te van a ver. Hace poco escuchaba a un hermano, un anciano, él decía así, yo me convertí cuando tuve 16 años, tenía 16 años. Entré a la iglesia, una iglesia pequeña, pero vi al pueblo orando, yo me arrodillé junto con los hermanos
Y yo decía, ¿y yo cómo voy a orar? ¿Yo cómo voy a orar? No sé orar. Entonces dice que él se puso a escuchar al hermano que oraba a su lado y decía, voy a repetir lo que el hermano está diciendo. Y él contaba de que a su lado había un hermano que estaba orando con fervor. Toda la iglesia estaba orando fervorosamente y aquel hermano también estaba con él, ¿no? Orando. Y él dijo así, escuchaba y repetía lo que, pero él no le podía seguir el ritmo, ¿cierto? No, porque el hermano oraba, estaba hablando con el Señor, ¿no es verdad? Él no le podía, así que él pensó, ¿ahora qué hago? No puedo orar, yo no sé orar como estos hermanos. ¿Qué voy a hacer? Jovencito, 16, 17 años. Y él dijo que en ese momento él tuvo una visión espiritual. Dijo él, el cielo se abrió, el techo desapareció y yo vi las nubes. Solo que las nubes tenían forma de una mano cubriendo un oído, así. ¿Me entienden? Y él entendió, ese es el Señor que quiere que yo hable. Y dice él, y el Espíritu Santo me dio palabra y comencé a conversar con Dios en las propias palabras que yo tenía en mí. Pero ¿dónde comenzó? Mirando al hermano. Vio el ejemplo de oración en el hermano y dijo, yo quiero orar como este hermano. Hermano querido, la idea es esta entonces. La idea es esta. Tenemos que crecer en nuestro corazón, madurar en nuestro corazón como hijos de Dios. Somos discipuladores. Te están viendo, hermanos. Eres visible, mi hermano querido, eres visible. No eres un desconocido, un ignoto y tapado por ahí. Eres visible. Más aún ahora que estamos en las células, más aún ahora que tú estás liderando células, eres visible. Pero sabe, hermanos, pon de lo tuyo tal vez, pero sobre todo anda delante del Señor y dile, Dios, dame gracia para ser un gran discipulador. Y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a dar sabiduría, el Señor nos va a dar gracia y poder para vivir como Él quiere que vivamos. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, amados. Gloria al Señor. Pongámonos en pie. Gracias sean dadas al Señor.